Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa bien hermoso, bien lindo. Vamos a estar hablando de abuelito y abuelita, de Joaquín y de Ana, los abuelitos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y bueno, pues quiero felicitar a todos los abuelitos, ¿verdad? En este día en particular, y desearles pues muchas bendiciones y gracias por tantas enseñanzas sabias que nos han dejado. Pero antes de continuar con el programa, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un paro en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos en la presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y están camino al cielo. Te pedimos, oh Dios, por todos y cada uno de ellos. Bendícelos abundantemente, Señor, porque en muchas formas, en tantas formas diversas y tan hermosas, pues fueron una bendición para nosotros. Y yo sé que hay hermanos, hermanas que me están escuchando que pueden decir, papá no fue esa gran bendición para mí, mamá no fue esa gran bendición para mí. Pero el hecho de que el Señor haya confiado a una persona tan amada como eres tú, en los brazos de tu papá y de tu mamá, en alguna forma Dios vio algo que sintió que valía la pena que tú nacieras de ellos. Y damos gracias al Señor por el don de la vida, damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de reconocer a nuestros padres y particularmente en el día de hoy reconocer a nuestros abuelos y reconocer que también Jesús tuvo abuelitos. Las direcciones que tú le puedes dar a tus hijos, a tus nietos particularmente, eso no tiene precio. Bendice, mi Dios, a cada abuelito, a cada abuelita, a cada papá, a cada mamá, a cada hijo, a cada hija, y que las familias se unan más. Corazones, para gloria tuya, mi Dios,
y para beneficio de cada familia que nos está escuchando, que nos está viendo. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Angélica, que pide por la sanación y conversión de José. Que Dios le bendiga en abundancia y que José pueda ser un verdadero cristiano, un verdadero hombre de Dios. Livia pide por su salud, que el Señor te bendiga, mija, y que pueda estar completamente saludable y pues llena de la vida que el Señor por amor te quiere dar, pero una vida sana. Eso es lo que quiere Dios para ti. Esperanza Virginia de Estados Unidos pide por ella misma que el Señor te bendiga, Esperanza, y siga llenando todo tu ser de su santa y transformadora presencia. Rosa de New York pide por su mamá, está en un asilo de ancianos y cuando la visita pelea con ella y le hace reproches. 2 de sus hijos han tenido intentos de suicidio y quiere consejo y oración. Pues con todo gusto oramos por ti, por tu mamá, por todos tus hijos, por tu familia. Pero también te pido en el nombre del Señor Jesús que le pidas al Señor que llene más y más tu corazón de amor. Y particularmente si alguien te hace algún daño, que tú puedas devolver en vez de con otro mal, que puedas devolver con amor. Al fin y al cabo, el amor no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene barreras. Tú y yo somos los que ponemos la barrera en nuestra capacidad de amar. Pero el amor es infinito, porque el amor viene de Dios, porque Dios es amor. Entonces, aquellos que te lastiman, que te hacen daño, ámalos. Y si va a salir una palabra violenta de tu boca, pide al Señor que te dé una doble porción de su Espíritu Santo, que es amor, para que en vez de dar violencia o dar pues desprecio o una palabra que pueda lastimar y que después ya no se puede borrar, que pueda dar amor a imitación de ese que es el amor de los amores, que es Cristo Jesús el Señor. María de California pide por las familias Manso, por Rolando, por un joven de 7 años que tiene cáncer, que el Señor le bendiga y lo sane, y por la unión de una familia especial, que esa unión sea una realidad y que comenzando con ustedes que me escuchan, pues puedan dar ese paso para que esa familia se pueda reunificar y para que haya verdadera hermandad, para que haya unidad entre los miembros de la familia. María de Guatemala saluda al Padre y dice que reza por él. Muchísimas gracias, María, que Dios te bendiga, que lo quiere mucho y que no se pierda el programa. Muy agradecido de todo corazón, muchas bendiciones para ti y para tu familia. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor les bendiga en superabundancia y que ustedes puedan experimentar el amor transformador de Cristo Jesús en sus corazones. Y quiero recordarles que la única página oficial de este servidor, el Padre Pedro, en Facebook es la siguiente: facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Tomo este momentito para decirles a aquellos de ustedes que no están suscritos a la página de este servidor que lo hagan, porque regularmente estamos enviando mensajes y palabras de aliento y de esperanza para todos y cada uno de ustedes. Y les pido que tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Eso no lo hacemos nosotros, así que por favor descarten esas peticiones si las reciben en algún momento. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente: respeta a tu padre y a tu madre. Otras versiones dicen, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, ponlos o tenlos en un lugar especial en tu corazón y en tu vida, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. En otras palabras, sabemos bien que la vida es como un boomerang. Todo lo que hacemos, todo lo que sale de nuestro corazón, de nuestros labios, de nuestro ser, pues más tarde o más temprano rebota y viene de nuevo a nosotros. Y por eso el Señor nos pide que hagamos el bien. Y hay un refrán que dice, haz el bien sin mirar a quién. Y qué importante es esto, porque muchas veces nosotros somos un poquito calculadores. Yo te hago el bien, pero si tú me haces el bien a mí, y te hago el bien en la medida que tú estás dispuesto pues, a hacerme el bien. Y eso sucede mucho particularmente entre los esposos. Yo imagino que en el caso de ustedes pues sea diferente, pero en el caso de muchos esposos como que
parece que son boxeadores calculadores, a ver si me tira este puñetazo, pues a ver cómo yo hago el resto, etcétera, ¿no? Y el Señor tiene una perspectiva totalmente diferente de lo que nosotros como cristianos debemos de ser. Y es estar dispuesto siempre a dar amor y a honrar a aquellos que nos han dado tanto en la vida. Y si bien es cierto que papá y mamá nos han dado tanto en la vida, pues mucho más nuestros abuelitos. Yo imagino, aunque no esté en la Biblia, Jesús de vez en cuando hablando con sus abuelitos, honrando a sus abuelitos. Al fin y al cabo, los abuelos son dos veces padres. ¿Por qué? Porque han engendrado a sus hijos y sus hijos han engendrado a sus hijos y por lo tanto ellos se sienten como que son papás y mamás dos veces. De Joaquín y de Ana sabemos muy poco, prácticamente nada. Son nombres que algunos pergaminos que existen, pero que no están incluidos en la Santa Biblia, los menciona con esos nombres, con Joaquín y Ana, y nosotros pues para identificarlos, pues usamos esos nombres, y tanto así que la Iglesia los proclama santos, aunque no sabemos en realidad sus nombres, pero para ser abuelito y abuelita de el Dios de la vida, para ser abuelito y abuelita de el Dios encarnado en el vientre de María, tienen que haber sido gente muy especial. Como dicen, de tal palo tal astilla, ¿no es cierto? Entonces, si abuelito y abuelita fueron especiales, pues tanto más el nieto, Jesús, que recibió de ellos en alguna forma, a través de su mamá particularmente, pues todo el cariño, toda la espiritualidad, todo el amor a Dios que esta pareja tenía. Desafortunadamente, como bien dice el Papa Francisco, hoy día hay muchos hijos y muchos nietos que no valoran mucho a sus padres y a sus abuelos. A mí me gusta mucho la historia de esta familia, papá, mamá, hijo y abuelito. El abuelito ya estaba bastante avanzado en edad y muchas veces pues cuando comía, la comida se le caía al suelo o rompía un vaso o tal vez un plato o se le caía un cubierto. Y llegó el momento en que su hijo y su esposa optaron por hacer algo bastante desagradable para aquel anciano. Y lo que decidieron hacer es que lo iban a poner en una mesa, en una esquina, una mesita, y ahí le iban a servir la comida en un plato de madera. Por si el plato se caía, que no se rompiera. Por si la comida se caía, bueno, pues ni modo. A ver qué se podía hacer. Y pusieron esa mesita en una esquina de la casa y una sillita, y ahí sentaron al abuelo. Y el abuelo, pobrecito, todos los días tratando de comer, y el nieto veía como de vez en cuando una lágrima rodaba por la mejilla de aquel anciano. Y un día el papá vio al niño, a su hijo, que estaba jugando con un pedazo de madera y con un cuchillo. Y le dice el papá al niño: hijo, cuidado, no te cortes, ¿qué estás haciendo? Y el niño lo mira y dice: papá, estoy haciendo un plato de madera. Y le dice el papá: ¿y para qué tú quieres un plato de madera, mi hijo? Dice: papi, para cuando tú y mamá sean viejitos, que yo, como tú hiciste con abuelito, yo pueda hacer con ustedes, darles a ustedes un plato de madera. Dice la historia que el papá y la mamá reflexionaron sobre lo que aquel niño les había dicho y lo mucho que les había enseñado, que volvieron a hacer que el anciano se sentara con ellos a la mesa y ya no les importaba si de vez en cuando la comida se caía al suelo o si el plato se caía y se rompía. Optaron por honrar a ese anciano que al fin y al cabo les había enseñado tanto y sobre todo que les había enseñado lo más importante, que es el amor de Dios. Amor que quien lo tiene todo y nada le falta, porque solo el amor de Dios basta. Que nosotros en nuestro corazón sintamos el deseo de amar a nuestros mayores. Que demos gracias a Dios por lo mucho que hemos aprendido de ellos. Y que demos gracias también a Dios por las grandes bendiciones que de sus manos y particularmente de sus corazones hemos recibido.
Hermanas y hermanos, el número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada de Marconi, desde Nicaragua. ¿Cómo estás, Marconi? Sí. Hello, no te oigo, mijo. Pedro, un gusto saludarlo. Gracias igualmente. ¿Me escuchas? Sí, lo estoy escuchando muy bien. Ya, hemos estado orando mucho por Nicaragua, ¿sí? Pidiendo mucho al Señor que haya paz, que regrese la paz al país y que cese ya la violencia y tanto derramamiento de sangre. Claro. Sí. Nosotros estamos viviendo unos tiempos difíciles acá en Nicaragua y quería saludarlo por su programa y pedirle pues una oración para nuestro pueblo y también quería hacer una pregunta, padre. Sí, adelante, mi hijo, adelante, por favor. Sí, quería hacerle la pregunta que si una persona estando casada solo por civil, ¿es posible que ella pueda comulgar o no es permitido? A tu pregunta yo te hago otra pregunta. ¿Y por qué no están casados por la iglesia? ¿Que hay algún impedimento, algún problema? Pues fíjese que no hay ningún impedimento, pero Ajá. La verdad es que como que uno la piensa mucho para casarse por la iglesia. Y, ¿Por qué, mijo? ¿Por qué? Pero tal vez por tiempo. ¿Por qué lo piensas mucho? Porque han dicho que uno solamente puede casarse por la iglesia y no es permitido el divorcio, solamente por civil. Así es. Entonces como que uno la piensa y tiene que estar muy seguro de esa persona. Pero esa seguridad nunca la vas a obtener. Lo importante es creer que Dios es el que está a cargo de esta relación y que lo que Dios ha comenzado, Dios lo lleva a su feliz término. Es decir, ustedes ponen de su parte, siguiendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? A la mujer le dice, sométete a tu marido. Quiere decir, después de Dios, el esposo tiene que ser lo más importante. Uno se casa no para ser feliz uno se casa para ser feliz a su pareja. Y el esposo, pues lo mismo, dice la palabra de Dios, tú ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, lo dio todo. Es decir, si nosotros de verdad, Marconi, comenzáramos a poner en práctica la palabra de Dios, no habrían divorcios. ¿Tú te imaginas Jesús colgando de la cruz? Si él hubiera dicho, bueno, si este pueblo no me ama como yo le amo, pues aquí me bajo y ya se terminó todo. No hizo eso. Él siguió amando hasta las últimas consecuencias. Y el Señor dice que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Pero tenemos muchas veces una mentalidad un poco mundana, hermano, y como resultado de eso, pues entonces hacemos las cosas como el mundo y no como Dios nos pide. Yo te invito, Marconi, y gracias por tu llamada. Yo te exhorto, yo te animo. Muchas gracias a usted, padre. Escúchame, por un momentito. Si tú realmente amas a esa persona, date una oportunidad y dale una oportunidad a ella de hacer sus vidas cimentadas en la roca. El Señor Jesús dice en el Evangelio, según San Mateo capítulo 7, que podemos edificar sobre arena, sobre el mundo o sobre la roca que es Jesucristo. No tengas miedo. Yo tenía miedo cuando pensé en el seminario y dije, bueno, ¿y si entro y después soy sacerdote y no me gusta, qué pasa? No, uno tiene que pensar que lo que Dios ha puesto en el corazón es porque Dios quiere eso para uno y Dios no se equivoca. Ojalá que un día, de verdad, pronto te cases y ojalá que me invites a la boda. Y si puedo, voy para estar con ustedes. ¿Ok? Sí, padre, muchas gracias. Que Dios te bendiga, mi hijo, y cuenta con esas oraciones por Nicaragua, que un día ya muy pronto haya paz y la hermandad que Dios quiere para ustedes se haga una verdadera realidad. Muy pronto, ojalá que así sea. Que Dios te bendiga, Marconi. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué es aconsejable hacer cuando se está adorando frente al Santísimo?
Aparte de orar, se puede leer la palabra, meditar o tal vez escuchar alabanzas en silencio. Atentamente, Carla desde California. Carla, te felicito, de veras que sí, de veras que sí, porque si algo debemos de hacer es estar en conexión con Jesucristo. Y qué hermoso que tú tomes tiempo para visitarlo, para ir al Santísimo. Y ahí está Jesús, ahí está Dios. Si estuviéramos conscientes de esa realidad, Dios mío, es decir, estaríamos embebidos en su presencia y como que sería difícil dejarlo, porque si realmente Dios está ahí, ¿cómo no querer estar con Dios? Y Dios lo ha prometido, Jesús lo ha prometido. Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Él es el pan vivo bajado del cielo. Ese es Dios. Eso no es un pedazo de pan. Eso no es un símbolo. Ese es Dios. Ahí está Dios. En su totalidad, ahí está Dios. Qué hermoso poder decir, este tiempo se lo dedico a Dios. Mira, y aunque no hagas nada, a mí me gusta mucho esa historia de este señor que iba todos los días a la iglesia y se ponía ahí delante del tabernáculo. Y un día un sacerdote se le acerca y le dice, perdone, disculpe usted, pero yo veo que todos los días usted viene y se sienta delante del tabernáculo y pasa tiempo ahí delante del tabernáculo. Y mi pregunta es, ¿y qué usted le dice a Dios? Y le dijo, pues yo no le digo nada. Yo simplemente lo miro y Él me mira. Y así pasamos el tiempo. Qué hermoso. A veces sí es bueno, pues, las oraciones que podemos encontrar en diferentes libros, aún la lectura de la Biblia, excelente, aún las palabras que salgan de nuestro corazón, fabuloso, aún alabanza, bendito sea Dios. Pero lo importante es estar con Dios, ¿sí? Mirarlo a Él y que Él te mire a ti. Y en ese silencio, como dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, decirle en lo más íntimo de nuestro ser, habla Señor, habla, que tu siervo escucha. Y vas a ver cómo Dios te habla, como Dios en tu interior, en tu conciencia te habla y te dice, mira, esto es lo que yo quiero decirte, que te amo con un amor que no tiene límites, que te amo tanto que di a mi hijo para que tú con él y él contigo pudieran caminar de la mano cada día su vida, hasta el día en que vas a verlo frente a frente, en esa visión maravillosa que es el cielo, y vas a poder contemplar la misma gloria de Dios. Eso es lo que Dios te diría. Vas a contemplar mi gloria. Y mi gloria eres tú. Y mi gloria es verte unido a Jesús, mi Hijo. Y mi gloria es un día poder poner sobre tu cabeza la corona de los santos, la corona de la vida eterna que es el cielo. Y decirte, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Así que qué bueno que podamos visitar al Santísimo. Y aunque no tengamos nada que decir, estar frente a Él, mirándolo a Él, sabiendo que Él también nos mira a nosotros con infinito amor. Que Dios bendiga. Tenemos en este momento un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué Abraham, el padre de la fe, sabiendo que Dios prohíbe el adulterio, tuvo relaciones con la sirvienta de Sara, Agar? Gracias de antemano por su respuesta. Edgardo de New Jersey. Edgardo, muchísimas gracias. Pues tenemos que poner en perspectiva la cronología. Abraham existió mucho antes de que el tiempo en que Dios le dio los mandamientos a Moisés. Abraham existió mucho antes que Moisés. Y yo estoy seguro que Abraham no sabía que el adulterio era un pecado serio. Abraham es el padre de la fe porque es el primer monoteísta que se conoce, es decir, el primer hombre que cree en un solo y verdadero Dios. Abraham había salido de una cultura completa y totalmente politeísta, creía en muchísimos dioses. Diferentes atributos se le daban a diferentes falsos dioses y pues si era
que hacía falta que lloviera, se le pedía a un Dios, y si hacía falta que no lloviera, se le pedía a otro, y si hacía falta que hubiera armonía en la casa, se le pedía a otro, etc. Y es Abraham realmente el primero que descubre que todos esos dioses son falsos, que solamente hay un Dios que es el único y el verdadero. Y comienza a tener esa relación íntima con Dios, ese tiempo de oración con Dios, ese tiempo en que Abraham habla, pero también Abraham escucha la voz de Dios. Y me imagino yo que en su interior él escuchaba la voz de Dios. Pero él no sabía lo que después supo Moisés, por ejemplo, que el adulterio es un pecado. La parte en que Abraham comienza a descubrir a Dios está en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Léanlo, es bien hermoso. Ya después, en el Éxodo, en el tiempo de Moisés, de nuevo, mucho después de Abraham, es cuando Dios le da los 10 mandamientos a este hombre que fue un gran líder del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y entre esos mandamientos está el no cometer adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Así que ojalá que esto en alguna forma te haya ayudado. Pero de nuevo, no podemos decir Abraham cometió pecado cuando realmente Abraham, pues lo más probable es que era algo muy común que los hombres del tiempo de Abraham tuvieran más de una mujer. Los tiempos, ojalá, han cambiado para bien, aunque a veces tenemos que preguntarnos si eso es cierto. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, una dificultad en mi vida me llevó al encuentro con Jesús y leer su palabra, lo que ha originado un cambio en mi corazón que antes estaba endurecido por situaciones terrenales que ahora me parecen insignificantes. Aún falta mucho camino para lograr que mi corazón se parezca un poco al de Jesús, pero seguiré perseverando en eso. Mi pregunta es la siguiente. En Juan 6, 26, 53 y 62, Jesús se refiere a su persona como el Hijo del Hombre. ¿Podría aclararme si Jesús se refiere al Hijo de Dios hecho hombre o tiene otra explicación? Mercedes desde Venezuela. Mercedes, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. El Hijo del Hombre es un apelativo que Jesús utiliza para resaltar dos cosas particularmente. Primero que todo, Él es el Hijo, Él es el Hijo del Hombre, Él es humano, Él es divino, pero Él es humano. Y como humano, Él sufre. Él es el siervo sufriente de Yahvé, que en el Antiguo Testamento pues se hablaba del siervo sufriente de Yahvé, particularmente en el profeta Daniel y el profeta Isaías. Y Jesús quiere que sepamos que si bien es cierto que Él es Dios, Él dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Pero también Él quiere que sepamos que si bien es cierto que Él es perfectamente Dios, perfectamente divino, Él es perfectamente humano. Y no solamente es perfectamente humano, sino que Él, por amor a nosotros, estuvo dispuesto a cargar sobre sus espaldas el peso de nuestros pecados. En Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, nos dice que por sus llagas hemos sido sanados. Es decir, Él asume el peso de tus pecados y de los míos y los clava con su cuerpo clavado en una cruz, los crucifica en la cruz para que tú y yo podamos ser libres y en esa libertad optar por Él y caminar mano a mano con Él hacia nuestro destino, que es unión con Él para siempre en el cielo. Si vamos nosotros al libro de Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo, vamos a ir al versículo 13. Daniel tiene una visión en la noche. Dice, mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre. Es decir, y esto es lo que Jesús asume para sí mismo, como un hijo de hombre que venía sobre las nubes del cielo. Es decir, tiene más poder que todo lo que existe en la tierra. Sí. Se dirigió hacia el anciano. ¿Quién es el anciano? Dios. Dios,
Es decir, particularmente Dios Padre. Por eso muchas veces se presenta la figura de Dios Padre como un anciano, porque una persona sabia, una persona infinitamente sabia, un hombre, un ser que ha existido desde siempre y existirá para siempre. Y dice, y lo llevaron a su presencia. Es decir, el estar en la presencia de Dios es en una forma muy particular relacionarse con Dios. Y Jesús se relacionaba con Dios de tal manera, y lo vemos en diferentes pasajes de la Santa Biblia, como Jesús en su humanidad se relacionaba con Dios y hablaba con Dios, ¿verdad? Y dice, se dio el poder. Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Se le dio el poder, la gloria y la realeza, y todos los pueblos y naciones y lenguas lo sirvieron. Tremenda profecía. Porque Jesús, el Hijo de Dios que viene a este mundo para servir. Y Él dice que su reino no es de este mundo. No, es para aquellos que lo siguen, que lo obedecen, que se someten a su voluntad, porque la voluntad de Dios siempre es la mejor para nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque nos ama infinitamente. Y es haciendo su voluntad, caminando con Él mano a mano, que un día lo vamos a contemplar a Él en toda su gloria, todo su esplendor, y vamos a poder estar en su presencia, unidos a Él para toda la eternidad, en su humanidad, y unidos a su humanidad, unidos a su divinidad, y unidos a su divinidad, unidos al Padre y al Espíritu Santo. Ese es el mensaje que nos quiere dar, primero que todo, el profeta Daniel, y segundo y más importante, pues Jesucristo, que toma del Antiguo Testamento este símbolo de este Hijo de Hombre y lo asume como propio. Ojalá que esto te haya ayudado un poco. En estos momentos tenemos vía telefónica de Fort Lauderdale a Isi, que nos está esperando en línea telefónica. Como dije anteriormente, Isi, ¿me escuchas? Buenas tardes, padre. Claro que sí, muy bien, padre. Que Dios te bendiga, Isi. Bienvenida, adelante, por favor. Igualmente, padre, para mí es una bendición súper grandísima que el Señor me regala. Tengo ganas de llorar, es una persona muy bendecida, muy hermosa que tenemos en nuestra iglesia católica. Gracias, Isi. Y padre lindo, pues imagínese, padre, que pues yo tuve un matrimonio de 22 años en Colombia. Desafortunadamente, pues me divorcié, hubieron muchos motivos. Y pues uno de ellos es que cuando yo llegué aquí a la Florida, yo pude conocer un poquito más del Señor gracias a un retiro espiritual. Amén. Con mi actual pareja. Yo me divorcié del papá de mis hijos y yo empecé a conocer mucho del Señor. Obvio, amén. Ya pues, es muy tarde para muchas cosas, pero una de las causales para anular el matrimonio es que a mí el padre que nos casó con el papá de mis hijos nos dijo que si no éramos casados no nos bautizaba a los dos niños que íbamos a bautizar. Entonces nos tocó arreglar ese matrimonio en menos de nada. Y yo sentí que definitivamente pues no hubo matrimonio realmente como debe de ser. Sin embargo, vivimos 22 años, padre. Y yo después volví a una persona que yo había sido novia mía, también jovencito, en el lapso de estar en la cuestión del divorcio. Me buscó, él vivía aquí ya por varios años en Estados Unidos, ciudadano, y bueno, no sé en qué momento se dieron las cosas y me volví a casar con él por lo civil y me trajo para acá, para la Florida. Pero entonces lo que nosotros siempre hemos tenido en el corazón es que cuando empezamos a conocer de nuestro Señor Jesucristo, nosotros dejamos intimidad y muchas cosas, pero aún así sentimos de que a veces la cuestión de la confesión y de la Eucaristía como tal, como que uno siente que no la puede recibir uno como debiera de ser, padre. Su merced, ¿qué nos aconseja? Ya pasé los papeles para anulamiento, nosotros no tenemos intimidad por ahora. Estamos buscando de pronto acercarnos más al Señor y conocerlo y llegar a de pronto a un matrimonio católico.
Y la cuestión también es de los hijos, cómo debe esta nueva persona que se acerca a uno, que está con uno, ver realmente a mis hijos, o sentirlos, o empezar a quererlos, o no sé, padre. Qué pena Ustedes que me viven hayas juntos, tenido ¿verdad? tanto, Isi, padre. ustedes viven juntos. Tú y tu pareja viven juntos. Pero nosotros no tenemos intimidad ni nada. En No. este momento él está viviendo con su mamá, Ya. cerquita aquí en el otro apartamento. Hace 7, 8 meses se fue para allá. Digamos también para como Agarrar un poco de aire. como novios. Excelente, excelente. Mira, te felicito. Te felicito porque uno a veces hace cosas porque no está consciente de lo que Dios quiere que hagamos. Pero a medida que nos hacemos conscientes de lo que Dios pide y quiere de nosotros, pues entonces comienza a haber un cambio en nuestras vidas. Y yo creo que el cambio que ustedes están haciendo es muy favorable. Y yo te felicito a ti y felicito a tu novio porque ustedes quieren mantenerse castos hasta que ustedes puedan encontrar matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, matrimonio sacramental. Entonces yo creo que este es un momento, pero básico, para que tú te sientes con tus hijos y les expliques, ¿verdad?, cómo tú pensabas antes, cómo tú piensas ahora, cómo tú has dado un cambio en tu relación con Dios y lo que eso significa para ti y significa para esa persona que tal vez algún día llegue a ser tu esposa. Lo que yo sí te pido es que le ayudes a ver a tus hijos que la forma en que hoy día se presenta la relación, hoy se está perdiendo el sentido del noviazgo. Hoy son menos y menos las parejas que son novios antes de tener la unión matrimonial y de tener relaciones íntimas, sexuales. Se está perdiendo. Yo creo que es importante que tú le digas a tus hijos, mira, esto para nosotros es muy importante en estos momentos, porque hemos conocido más al Señor. Y por lo tanto queremos hacer las cosas según la voluntad de Dios. Creo que es un momento para enseñar a tus hijos fabuloso y ojalá que no lo pierdas de vista. La otra cosa que es importante, si tú estás separada de tu pareja, si están viviendo en lugares diferentes y si usted no está teniendo relaciones sexuales, ustedes pueden confesarse y pueden comulgar. Ustedes pueden confesarse y pueden comulgar. Ustedes no están haciendo nada malo. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, vayan a la iglesia, confiésense, ¿verdad? Ustedes tuvieron intimidad anteriormente, pero no la están teniendo actualmente. Bendito sea Dios, sigan así. Pero reciban la fuerza de los sacramentos para poder continuar, pues, en este camino que ustedes han escogido, que es un muy buen camino para gloria a Dios. Así que ánimo y adelante, Isi. Felicidades. Y bueno, pues cuenten con nuestras oraciones. El número telefónico para que ustedes nos llamen, se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes y gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, hace poco se supo que un sacerdote joven, muy querido y conocido por mucha gente, ha dejado su ministerio y se fue con una mujer y va a oír misa con ella y se expone al público que lo conoce bien. ¿Qué decirle a la gente o cómo contestar a esas personas que hacen preguntas sobre esta triste noticia? Gracias de antemano, Esther. Esther, ¿qué decirte? Primero que todo, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y si el sacerdote sintió que ya él no podía, particularmente con su vida de castidad, con el celibato, pues yo lo felicito. Es decir, tenemos que ser de una sola pieza. Yo tenía un amigo, ya falleció,
pero él por poco es ordenado al sacerdocio, pero él renunció. Y él decía, de aquí para arriba yo sí puedo, pero aquí para abajo no puedo. Y mejor renunciar, mejor decir, ya no puedo, ya o no tengo la gracia o no la puedo procesar, que causar escándalo, ¿no creen ustedes? Entonces, tiene que haber sido difícil para esta persona el haber tomado esa decisión, sobre todo si era un sacerdote querido, un sacerdote joven, un sacerdote que prometía, ¿verdad? Muchas esperanzas para mucha gente, para muchas familias, y que de pronto pues haya dado ese golpe, y yo estoy seguro que para él tiene que haber sido bien doloroso también. Me pregunto por qué se quedó en esa parroquia. ¿Será porque es la única parroquia que hay? ¿O por qué no se fue a otra parroquia? Sabiendo que, si bien es cierto que él pasó por un trauma, una situación difícil, pues también la feligresía seguro que pasó y sigue pasando por un momento difícil, viendo de pronto que ya el que era sacerdote tan querido, pues ya no es sacerdote. Aunque un sacerdote es sacerdote para siempre, de acuerdo a la orden de Melquisedec, es decir, pero no tiene facultades. Es igual que un médico. El médico va a ser médico siempre, pero si no tiene la licencia para ejercer como médico de parte de la junta de directores de medicina del lugar, pues no puede ejercer. ¿Qué hacer con esta situación? Por un lado, hay que respetar a la persona en su decisión, y por otra parte, pues hay que respetar el dolor, el trauma y el asombro de estas personas en la comunidad que no entienden. Yo iría a ver al párroco, y le explicaría lo que me acabas de explicar a mí. Primero que todo, le aconsejaría al párroco que hable con este hermano, ¿sí?, que dejó el sacerdocio, que le hable y que le ayude a dirigir su vida un poco, sobre todo, ¿verdad? No decirle que no venga a misa, porque él tiene todo el derecho de ir a la iglesia, de escuchar la palabra de Dios, aunque no pueda recibir la Santa Eucaristía, pero sí puede escuchar la palabra de Dios, que al fin y al cabo eso nos ayuda tremendamente para encaminar nuestros pasos en el camino al Señor. Pero que explore la posibilidad de ir a un lugar donde realmente él no cause tanto revuelo, tanto dolor. Sería esa la primera venida, el primer consejo que yo daría. Y el segundo consejo que yo daría, se lo daría al sacerdote para la comunidad. Y ese consejo es que tenemos que amar, en este caso al sacerdote. Tenemos que darle gracias a Dios por su deseo de servir, por su deseo de entregar su juventud, por su deseo de entregar su vida en servicio como sacerdote a los demás. Los sacerdotes, hermanas y hermanos, somos de carne y hueso. Y tenemos las mismas necesidades de calor humano, de afecto, de intimidad, que cualquiera de ustedes puede tener. Claro, hay algo que nos motiva para ir más allá, y ese es el amor a Dios y el deseo de servirles a ustedes. Pero que somos de carne y hueso como los demás, somos de carne y hueso. Entonces, que la comunidad también entienda eso, y que la comunidad opte por apoyar, no de decir lo que ha hecho el sacerdote está bien hecho, pero de apoyar al sacerdote como persona, como hermano, como un miembro bautizado de la comunidad, y apoyarnos sobre todo con oraciones. Y al mismo tiempo, pues en vez de rechazarlo o mirarlo así con una cara de espanto, pues hacerlo sentir como que, aunque no estemos de acuerdo con lo que hizo, tal vez no sabemos por qué hizo lo que hizo, pero que lo apoyamos como un hermano que al fin y al cabo es de todos nosotros. Y yo creo que eso ayudaría bastante en el proceso de sanación de la comunidad, y también y particularmente de este hermano que dejó el sacerdocio. Oremos mucho por todos los sacerdotes del mundo,
Y oremos por las comunidades para que a través de la oración Dios nos dé santos sacerdotes para gloria de Él y para beneficio y bien en todo el sentido de la palabra de todos nosotros como comunidad de creyentes. Hagámoslo y vamos a ver la diferencia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre, acabo de ver unos artículos que dicen que el Papa quiere cambiar la Biblia porque ya está obsoleta por otros libros. ¿Qué hay de cierto en eso? Me siento aterrada. Muchas gracias, Olga. Olga, ¿por qué escuchamos cualquier barbaridad, cualquier cosa que leemos por ahí o que alguien nos ha dicho e inmediatamente lo ponemos como cierto? El Papa Francisco, primero que todo, no puede cambiar la doctrina de la Iglesia, punto. Es decir, él puede ser el pastor visible de la comunidad que llamamos Iglesia Católica. Él puede ser el vicario de Jesucristo, es decir, el asistente de Jesús. Él puede ser obispo de Roma, todas esas cosas. Pero él no tiene potestad para cambiar la doctrina de la Iglesia. Más aún, el Papa Francisco, ustedes le pueden pegar el cuño que jamás va a cambiar la doctrina oficial de la Iglesia. Jamás. Han habido papas no muy buenos en la historia de la Iglesia. Más aún, han habido papas malucos en la historia de la Iglesia. Pero ningún papa ha ido en contra de la doctrina básica de la Iglesia Católica. Y doctrina básica de la Iglesia Católica es que este libro, no solamente inspirado por Dios, pero palabra de Dios, no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a decir que este libro es obsoleto? ¿Cómo podemos decir que este libro ha perdido vigencia porque es muy antiguo? Este libro va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, porque es la palabra de Dios escrita. Y no solamente es la palabra de Dios escrita, es el diario de fe de la iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que conocemos como la una, santa, católica y apostólica. Dejemos, hermanas y hermanos, de escuchar tantas críticas, tantos conceptos, tantas noticias nocivas y escuchemos lo que realmente la iglesia dice. Vayamos un poquito más a los medios de comunicación de la Iglesia Católica. Vayamos a lo que dice el Vaticano a través de su prensa, lo que dice WTN, Radio Católica Mundial, así prensa y tantos otros medios de comunicación que nos informan dándonos a conocer la verdad desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Lo demás es cuestionable, porque cada cual va a tirar para su costal y muchas veces la noticia, mientras más amarillista es, más sensación causa en las mentes y en los corazones de muchas personas. Y lo digo porque este servidor de ustedes es periodista y conoce la diferencia. Que Dios les bendiga. En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, un protestante me dijo que Dios Padre también era madre. Me dio la cita cuando creó a Adán y Eva a su semejanza. Luego la del Apocalipsis donde dice el Cordero y la esposa. Yo le dije que la esposa es la iglesia. Me preguntó si yo vengo del cielo y me dio la cita del Apocalipsis 21:9 donde dice que la esposa es la nueva Jerusalén. ¿Me podría aclarar, por favor? Muchas gracias, Diego. Ay, Santísimo Señor Jesús, María y José. No, primero que todo, vamos a ir. ¿Es Jesús, es Dios, mujer u hombre? Primero que todo, Dios no tiene sexo. Dios no tiene género. Dios es espíritu, por amor de Dios. Se le llama Padre, ¿por qué? Porque el Padre es la figura que aglutina, que une a la familia. Desde los tiempos antiguos, el patriarca, el padre, era el jefe de la casa, era la cabeza del hogar. Y debe seguir siendo la cabeza del hogar, aunque no para imponer sus leyes, sino que para servir. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, y dice el Señor Jesús, no vine para ser servido, sino que para servir.
Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué podemos hacer para orar? En el versículo 9 dice, ustedes pues recen así. ¿Y cómo comienza Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre. No le dice madre, le dice padre. Mire, vayan a 1 Juan capítulo 14. Vayan a Mateo 25, versículo 46. Vayan a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 19. Vayan también a Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 26. Todos hacen mención de Dios como Padre. Entonces, ¿por qué esta pregunta que te hace este hermano protestante de que si eras parte de la iglesia que venía al cielo, la Nueva Jerusalén? Eso simplemente es una alegoría de cómo la iglesia revestida de Jesús va a estar en la presencia de Jesús para toda la eternidad. La iglesia está compuesta de tres aspectos, si se quiere. La iglesia militante, que somos nosotros en este mundo, caminando hacia la eternidad. La iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, preparándose para entrar en la gloria. Y la iglesia triunfante, que es la que ya ha recibido la corona de la victoria, que es el cielo. La Nueva Jerusalén es compuesta de todos aquellos que al final de los tiempos van a victoriosamente decir misión cumplida y recibir de las manos de Dios la corona de la victoria, que es el cielo. Ahí estarás tú y estaré yo también. Y ojalá que nuestro hermano protestante esté ahí con nosotros. Sí. Por el amor de Dios, tengan mucho cuidado con lo que escuchan, porque Satanás se reviste muchas veces de oveja, pero al fin y al cabo es lobo que trata de desviarnos y de apartarnos de la verdad. Mucho cuidado, por amor de Dios. Estaré con el favor de Dios ya muy pronto con ustedes en el esperado Sábado de Milagros, que va a ser el 18 de agosto en Nueva Orleans. No se lo pierdan, va a ser un tiempo de liberación, de restauración, de relación con Dios, de vida nueva en todo el sentido de la palabra. Vamos a tener prédica, vamos a tener alabanza, vamos a terminar con una hora santa que va a estar maravillosamente poderosa. Esto va a ser en el Centro de Convenciones Ponce & Train Convention Center, que está al pie del lago en la avenida Williams en Kenner, al lado de Nueva Orleans. Para más información, por favor, comuníquense a los números telefónicos área 504-931-7720, 504-931-7720 y el otro número telefónico 504-638-0657, 638-0657. Y si no pueden asistir a ese, pues yo también voy a estar con el favor de Dios en el siguiente, que va a ser patrocinado por Mensaje en Texas. Va a ser en el Pleno Event Center, el Sábado de Milagros, el 25 del mes de agosto. Y para más información, por favor, comuníquense a los números telefónicos 469-478-5629 o al otro número telefónico 214-527-4839. Quiero decirles también que con el favor de Dios voy a estar muy pronto pues, en Utah, y también pues invitarles para que nos acompañen en el peregrinaje a Tierra Santa y a Portugal del 15 al 25 de octubre. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages, el número telefónico 603-941-3078, o escríbanle maciel@canterburypilgrimages.com. Que el Señor los bendiga este diciembre con santa paz, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.